Buenos días, mi nombre es Milagros Noriega Rosales y en esta ocasión les voy a hablar acerca del funcionamiento, disponibilidad y características técnicas del LM35. El LM35 es un sensor de temperatura lineal de tres terminales semiconductores, el GND, el VCC y el voltaje de salida, que vendría a ser el pin del medio conectado a un componente termoeléctrico, el cual es una salida analógica, es decir, que entrega un voltaje proporcional a la temperatura, convirtiendo una señal térmica en una señal eléctrica. El sensor tiene un rango de trabajo desde los -55 hasta los 150 grados centígrados y es altamente conocido debido a la gran facilidad con la que se puede medir la temperatura con él, ya que no es necesario de un microprocesador o microcontrolador para medir estos parámetros, dado que el sensor es analógico, como ya se mencionó, y solo basta con medir con un multímetro el voltaje de salida para obtener el valor de la temperatura. En cuanto al funcionamiento, ¿cómo convierte la energía térmica a eléctrica? En su funcionamiento se basa en un transistor de unión bipolar, un BJT, el cual en la unión de voltaje, en la unión PN, que vendría a ser la unión base emisor del transistor, varía tanto la densidad de la corriente como la temperatura. Este elemento termoeléctrico en la juntura es lo que genera un voltaje proporcional a la temperatura y esto permite crear una referencia de voltaje, una linealización de una función de transferencia. Esto quiere decir que al ser lineal, permite que por cada grado centígrado se obtenga 10 milivoltios de ganancia, específicamente en el sensor LM35, ya que en otros tipos de sensores la ganancia es diferente. En cuanto a la disponibilidad, tenemos, por ejemplo, que dependiendo del tipo de encapsulado y presentación puede variar en su escala de temperatura, como se aprecia. Por ejemplo, el modelo LM35 y el LM35A tiene un rango de trabajo conocido desde los -55 hasta los 150 grados Celsius, una presión de 0,5 grados centígrados, un precio de 9,50 con aplicaciones en sistemas de control de temperatura. Los otros modelos como el M35CA, el M35CA tiene otro rango de trabajo, un precio menor y aplicaciones como en sistemas de seguridad. Y el M35D también tiene un rango de trabajo menor hasta los 100 grados centígrados, una presión igual, un precio de 12 soles, un poco mayor, y aplicaciones como en equipos de medición. También tenemos disponibilidad en el mercado local como mercado internacional, por ejemplo, en las tiendas online conocidas en Perú como Electromanía o Mercado Libre, el precio está entre los 9,50 hasta los 11 soles, y en tiendas locales como Paruro se puede encontrar un precio menor en 9 soles. En el mercado internacional tenemos, por ejemplo, Monster Electronic, una tienda online conocida, en donde puedes encontrar este modelo a 10,33 soles, o en RS Components de modelos diferentes entre 1 y 4 euros. También Amazon, donde encuentras $13 en 5 unidades. En cuanto a las características técnicas, tenemos por ejemplo el calibrado, que es directamente en grados centígrados, un factor de escala lineal, una ganancia de 10 milivoltios por grado centígrados, una precisión garantizada de 0,5 grados centígrados a temperatura ambiente. em, Está clasificado para un rango de trabajo desde los -55 hasta los 150 grados. Es adecuado para aplicaciones remotas, sin un bajo costo debido al recorte de bajo nivel y un voltaje de entrada entre los 5 voltios a 30, no menor. Un consumo de corriente menor a 60 microamperios, un autocalentamiento bajo de 0,08 grados centígrados en aire, una salida de impedancia de 0,1 ohms para una carga de 1 miliamperio, un paquete TO 9212 que tiene una tensión de alimentación mínima de 5 voltios y máxima de 30, una corriente de suministro también máxima de 114 microamperios, y el tipo de interfaz de salida es analógica, como ya se mencionó. Entre las ventajas tenemos, por ejemplo, que el dispositivo, el M35, tiene ventajas sobre los sensores de temperaturas lineales calibrados en grados Kelvin, ya que no requiere que el usuario reste un voltaje constante grande a la salida para obtener una escala centígrada conveniente. También el dispositivo, el M35, no requiere ninguna calibración o ajuste externo para proporcionar precisiones típicas de más o menos un cuarto de grado centígrado a temperatura ambiente y más o menos tres cuartos de grado en un rango de temperatura de trabajo desde -55 hasta 150. También se asegura un menor costo mediante el recorte de la calibración en rango, ya que la baja impedancia de salida, la salida lineal y la calibración inherente precisa del dispositivo hacen que la interfaz en los circuitos de lectura o control sean especialmente fáciles. También el dispositivo se utiliza con fuentes de alimentación individuales
o con fuentes positivas y negativas, como el M35 extrae solo 60 microamperios de suministro, tiene un autocalentamiento muy bajo de menos de 0,1 grados en aire, como se había mencionado. ¿En qué situaciones no es correcto utilizarlo o no sería bueno? Por ejemplo, como necesito una fuente de voltaje de mínimo 5 voltios, no es compatible con microcontroladores de 3,3 voltios o alimentaciones menores a 5. También si se tiene un ambiente con interferencia eléctrica, se debe aislar el sensor de estas interferencias, de estos ambientes con interferencia electromagnéticas o en ambientes con temperaturas muy altas o extremas constantemente. Las precauciones que podría tener es debido al usuario que debe verificar que la alimentación sea de 5 voltios y que se haya conectado correctamente los pines. También estar protegido de interferencias eléctricas si es que se está en un ambiente así. Y si se expone a altas temperaturas de manera constante, se debe contar con carcasas o disipadores de calor para no dañarlo durante su uso. En los tipos de LM35 tenemos, por ejemplo, la serie LM35 que están disponibles en paquetes de transistores TO herméticos y la línea, por ejemplo, del LM35C hasta el LM35D disponibles en paquetes de transistores TO92 de plástico. Y los dispositivos LM35D disponibles en paquetes de contorno pequeño de montaje en superficie de 8 conductores y un paquete de plástico de TO de 220 y vemos cómo dependiendo de este tipo de empaquetado también varía la temperatura, el rango de trabajo de estos dispositivos. Muchas gracias.